Buenos días, soy Cristina Vera Urioles, investigadora predoctoral en el grupo de investigación PRECULT perteneciente a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. En la actualidad llevo a cabo mi tesis doctoral dentro del programa de doctorado en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo, también de la Universidad de Vigo, y dirigida por Sol Alonso Romera. Esta ponencia, que se encuadra dentro de la investigación, ha sido posible gracias a las ayudas para contratos predoctorales de la misma universidad. En primer lugar, agradecer al Tercer Congreso Internacional de Comunicación y Medios Audiovisuales en España y Latinoamérica la posibilidad de estar aquí hoy y de poder presentar el tema El vídeo doméstico, obra de arte audiovisual o material de aficionado. Un tema con el que se pretende dar a conocer las variaciones que redefinen los modos de hacer del arte audiovisual encuadrado en el género doméstico en relación con la formalización del audiovisual amateur, ante los cambios sociotecnológicos de la última década, viendo cómo estos cambios han afectado a un tipo de obra concreta, el vídeo doméstico, si atendemos a los actuales roles que detentan los agentes que operan en su nueva conceptualización, usuario y artista. De esta forma, intentaremos contestar a qué lugar ocupa ahora el amateurismo en la práctica videográfica del siglo XXI, qué características de los antiguos modos de registro y estética de lo doméstico o lo amateur han sobrevivido a las mejoras técnicas de los actuales dispositivos audiovisuales y a su uso y acceso normalizado y masivo, y por último, qué problemáticas presenta el concepto o género de lo doméstico para el arte en la actualidad. En primer lugar, entender que la democratización tecnológica del medio audiovisual con su asentamiento en los años 70 y 80 propició la presencia y consolidación de una serie de prácticas artísticas basadas en los modos de hacer del cine no profesional, donde se producirán los primeros roces entre la práctica audiovisual que reflexiona y registra la vida cotidiana en referencia a géneros como el cine o el vídeo doméstico y a la práctica audiovisual amateur o de aficionado, cuya diferenciación radicaba en la finalidad con la que se realizaban esas producciones. Así, centrándonos en el ámbito artístico, hallamos en los años 70 una conexión entre los modos de hacer doméstico y amateur, donde prevalecía el concepto sobre la forma. Esta opción solo era posible o se reconocía a través de una formalización amateur o doméstica, que en este caso son sinónimos, y que hacía alusión a una mala factura, en cierta medida intencionada por parte del artista. Es decir, como resultado se obtenían imágenes de baja calidad técnica, incluso con presencia de ruido visual y reconociblemente procedente de dispositivos de filmación o montaje de bajo coste. Partiendo de esta base, desde el arte se observó con interés la liberación audiovisual que presentaban estas prácticas domésticas o modo de hacer doméstico, es decir, la frescura del desconocimiento profesional del medio aportaba una experimentación que enriquecía y fomentaba la creación personal, a la vez que establecía un nuevo espacio de cercanía con el espectador, haciéndolo partícipe por estar familiarizado con ese lenguaje no reglado, que al final dotaba de autenticidad esos registros. De esta forma vemos cómo los modos de hacer domésticos en las obras audiovisuales del siglo XX estaban vinculados a las propias imperfecciones del registro, a una performatividad de grabación ajena a los lenguajes profesionales, tales como los constantes movimientos de cámara en mano, el uso indiscriminado del zoom, las miradas a cámara, entre otros, que ayudaban a que el espectador se identificase con la vivencia representada, dándole la sensación de que son filmaciones que podrían pertenecer a su propio archivo familiar o incluso que podrían haber hecho ellos mismos y que por lo tanto apreciaban con una mayor veracidad. Así, en ese sentido, encontramos cómo en el periodo de desarrollo álgido de lo que en el arte se denomina cine y vídeo doméstico, lo doméstico era una forma de representación veraz de lo real o una no ficción, directamente por el descaro de la persona que grababa frente a las normas del lenguaje audiovisual o por ese aprendizaje autodidacta del medio basado en el juego y la intuición. Un aprendizaje que daba lugar a la transgresión de los códigos audiovisuales instalados hasta el momento y que establece la veracidad como uno de los atributos otorgados a lo doméstico en el siglo XX. De esta forma,
Desde la popularización de los formatos domésticos del vídeo en los 70 hasta su consolidación como formato predominante en los 90, se mantiene una definición de lo que puede ser considerado como vídeo doméstico en relación a su formalización amateur. Por ello, basándonos en las definiciones dadas por autores como Roger Odin o Carlos Temori, planteamos que la categorización técnica de vídeo doméstico a final del siglo XX se caracterizaba por estar mal hecho, cuya creación surgía de la necesidad del sujeto por expresarse y que resultaba precario en su metodología, al supeditar el concepto sobre la forma, como hemos comentado anteriormente, y por las limitaciones tecnológicas de aquel entonces que aportaban una imagen pobre en calidad. Como hemos visto, estas propiedades o modos de hacer doméstico coinciden con la concepción de la práctica amateur, que en este sentido ambos conceptos, o sea, amateur y doméstico, están enlazados al entender el término amateur desde las intenciones plasmadas en los años 60 por el cineasta Stan Brakhage, en su texto En defensa de lo amateur, incluido en Metáforas sobre la visión, de 1963, donde, parafraseo, trabajando de acuerdo con la necesidad de forma intuitiva, registrando aquello que uno ama o necesita y presentando una simbiosis vivencial entre experimentación y práctica con cierto carácter autovoyeur. Así, las definiciones de estos dos conceptos en sus versiones vanguardistas, doméstico y amateur, compartían el deseo de verse a uno mismo experimentando el momento vivido desde fuera. Hay autores como Carlos Temori que denominan a este fenómeno sentimiento doméstico, entendiéndolo como la posibilidad de explicar el mundo desde la experiencia personal, desde lo inmediato y accesible, sin necesidad de piruetas tecnológicas que distorsionan la imagen y la vacían de contenido. Sin embargo, en el presente, ambas premisas, tanto la veracidad como la mala factura, así como la intuición, el juego, la experimentación o la improvisación de formas para verse a uno mismo experimentando ese momento vivido desde fuera, todas ellas quedan invalidadas como características expresivas, conceptuales y estéticas de lo que hoy podríamos considerar o definir como audiovisual o vídeo doméstico. Así, nos encontramos que son varios los factores que provocan esta situación a raíz de los cambios sociotecnológicos de la última década, por ejemplo, las mejoras de las prestaciones de los dispositivos habituales de filmación, como los smartphones, y la calidad de los registros en consecuencia, o una mayor destreza técnica y conocimiento del medio por parte del usuario. Todos estos factores entre otros, anulan esa antigua fiabilidad aportada por los TIC domésticos y que actualmente no presentan los usuarios contemporáneos, donde este cambio tecnológico y social crea una contradicción sobre la propia consideración de lo doméstico en el ámbito videográfico e incluso filosófico del siglo XXI. Por ello, podemos afirmar que en la actualidad existe una imposibilidad de mantener la definición conceptual y de género artístico sobre la idea actual de lo doméstico en relación al conocimiento audiovisual del nuevo usuario artista, a los nuevos roles que este usuario crea para representar su vida doméstica y a los cambios formales en los modos de representación y en el propio material que se genera. De esta forma, estas variaciones sociales suponen motivos suficientes para estar obligados a redefinir el género y el concepto de lo doméstico en el arte audiovisual del presente, y en tanto para el artista que trabaja con vídeo doméstico, al difuminarse la distinción técnica y formal que presentaban las obras videográficas domésticas del siglo XX. Así, para una actualización del concepto de doméstico en el presente, debemos partir de unas nuevas condiciones que dejen los supuestos anteriores. Y en este sentido, ¿cómo? Pues, por un lado, desprendiéndonos de esas características formales que pertenecían a la vanguardia de los 60 en adelante, que enlazaban con la práctica de aficionado o amateur, y centrándonos solamente en la performatividad que se establece entre la persona que graba y aquella que es registrada. Y por otro lado, debemos entender al canal de difusión utilizado y la biografía de la persona que lo realiza. Es decir, en este sentido importa el quién lo hace y el dónde, según el nivel de educación visual que presenta
y el grado de desconocimiento del medio. Estos son dos cauces de identificación para intentar establecer una nueva definición de lo doméstico y que desarrollamos a continuación. Por un lado, no solo el concepto de vídeo doméstico se vio afectado por la revolución digital, que dio lugar a una mayor accesibilidad a las tecnologías audiovisuales domésticas como dispositivos inteligentes que forman parte de nuestro día a día, junto con la creación de nuevos canales de difusión y producción de este material, siendo las redes sociales una de las plataformas preferentes, como podrían ser Instagram o BeReal, entre otras. En sí, son unas plataformas donde la imagen remite a un uso funcional ante un usuario que conoce el medio y que a la vez produce y consume su propio contenido. Esta situación provoca un trasvase en la figura del usuario, que lo convierte en prosumidor, productor y consumidor. Con este nuevo rol de prosumidor, vemos cómo se produce un cambio en el uso social de las imágenes domésticas, que en un primer momento correspondían a una persona que adquiría su primer dispositivo con la intención de grabar su vida diaria, capturar momentos de su vida, de su entorno, con cierto carácter rememorativo, y que en cambio ahora nos encontramos con un usuario cuya única forma de relacionarse con su entorno es a través de la mediación de su dispositivo móvil. Una situación con la que nos hayamos identificado, ¿no? Y una situación bastante normalizada actualmente. Así, a día de hoy, las imágenes no son más que documentos fácticos, sirven para constatar un hecho o transmitir un mensaje de forma visual, siendo uno de los principales modos de comunicación que nos sirven para reafirmar la actual tendencia en la sociedad de lo visual sobre lo textual. Ahora mismo, las imágenes sobre nuestra vida cotidiana o doméstica que creamos y consumimos en nuestro día a día son mensajes efímeros que una vez cumplida su función pierden su razón de ser, siendo eliminadas o archivadas para no ser vistas jamás. Habiendo corroborado las renovaciones de los elementos implicados en la creación doméstica tras el cambio generacional mencionado, la pregunta sería: ¿qué repercusiones tuvo esto para el artista que trabaja con vídeo doméstico? Por un lado, hemos visto cómo las imágenes domésticas actuales presentan una variación en la finalidad con la que son producidas, abandonando la reminiscencia familiar o rememorativa real o vivencial para ser finalmente o simplemente herramientas que ayudan a los artistas a enfatizar el concepto. De esta forma, se plantea que el artista que trabaja con el concepto de lo doméstico del presente únicamente trata de crear una situación que busca generar una experiencia, donde el espectador se ve reflejado y empatiza con la vivencia registrada o presentada, haciéndola suya. En este sentido, encontramos un método o modo de hacer que podríamos equiparar por su semejanza con el término imbricación afectiva del investigador José Vicente Martín o con el de subjetividad afectiva, desarrollado por Carlos Temori. Por ello, el artista doméstico actual cambia su metodología de forma que propone un escenario abierto a acontecimientos, una táctica análoga a los modos de hacer situacionistas, pero mediante material doméstico. Partiendo de esta práctica, determinamos que existen dos formas en las que los artistas abordan este material en el siglo XXI. Desde el found footage, o metraje encontrado, llevándole a tácticas apropiacionistas o emulando de forma consciente los modos de lo doméstico, en este sentido sinónimo de amateur en términos cinematográficos. Ambas opciones reafirman la incapacidad del artista de ser doméstico, al no poder realizar imágenes domésticas en la actualidad debido a su falta de ingenuidad o ausencia de sentido experimental, ya que, por ejemplo, los filtros de las herramientas digitales marcan su estética, y por otro lado debido a su elevada formación en los lenguajes audiovisuales o saber técnico, que se complica al poseer una mirada instruida, un rasgo que comparte con el usuario de redes sociales contemporáneo. Así, quizás la única forma posible para la persona artista que decide situarse dentro de la creación audiovisual vinculada al concepto clásico de lo doméstico es performar al modo doméstico. ¿Cómo? Mediante registros que contienen forzadamente los tics de grabación característicos de este material, al no poder desprenderse de su conocimiento del lenguaje audiovisual. Por tanto, el artista
solo puede hacer doméstico a través de los registros inocentes de personas ajenas, volviendo así al fond footage, sopesando que esta sea la única vía de creación posible doméstica audiovisual para el artista en la actualidad. Para concluir, hemos visto que la relación entre lo doméstico y lo amateur se ha enfrentado a un tira y afloja tras el cambio de siglo, adaptándose a la actual imbricación entre vida cotidiana y tecnología, que ha conllevado transformaciones sociales y comunicativas que han afectado a la creación doméstica tal y como venía siendo definida desde el arte dentro de, por ejemplo, el cine o el vídeo doméstico como género expresivo reconocido. Unas mutaciones en el uso social de la imagen ante un nuevo método de producción y difusión donde surge el prosumidor, que al igual que el artista imposibilita la experimentación amateur por su especialización técnica y visual. Aún así, se rescatan retazos de amateurismo en la relación entre el creador, su obra y el espectador, pasando este último a considerarse partícipe de la pieza y elemento activador. A nivel formal, se mantiene la performatividad como factor determinante del vídeo doméstico actual y el artista retoma el uso de la formalización amateur al simular las características de los codos domésticos del pasado o buscar esa espontaneidad en los registros ajenos a través de un método como el fond footage. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya resultado de interés.